Buenas a todos. Vamos a ver qué ocurre con los ángulos que sean mayores que 90, porque hasta ahora, tal y como hemos definido las razones trigonométricas de un ángulo alfa, como, bueno, ya sabéis que el seno es cateto opuesto dividido por la hipotenusa y el coseno cateto contiguo partido por la hipotenusa. Y tangente cateto opuesto dividido por cateto contiguo. Pues en esta situación de triángulo rectángulo, realmente los ángulos que podríamos dibujar son solamente desde 0 grados hasta 90. Es decir, si cierro mucho el ángulo alfa, pues si acaso a lo mejor sería aproximadamente igual a 0. Como muy pequeño, no puedo bajar de ahí para formar un triángulo rectángulo. Y por otro lado, si lo quisiera hacer todo lo abierto que pudiera, pues a lo mejor me tendría que ir así y que el cateto opuesto fuera así, digamos, y el ángulo pues sería aproximadamente igual a 90, aunque me quedase un triángulo rectángulo enorme y no manejable. Entonces, realmente, para ángulos mayores de 90 grados, ¿qué ocurre? ¿No tienen derecho a seno, coseno y tangente? Pues realmente sí que tienen derecho. Lo único que hay que utilizar otro tipo de herramientas para saber cuáles son los valores de seno, coseno y tangente. Así que vámonos con la circunferencia goniométrica. Y esto es una circunferencia goniométrica. Y me diréis, ¡buah! Pues igual que cualquier otra circunferencia. Bueno, pues sí, pero no. Es una circunferencia que tiene un par de características que la distinguen y por lo que se llama goniométrica. Goniométrica significa para medir lados, para medir ángulos. Y tiene un par de características que la hacen bastante especial. Lo primero es que, como habéis visto, tiene unos ejes coordenados que tienen su origen en el centro de la propia circunferencia. Y segundo, que lo vamos a escribir ahora, es que tienen como radio, el radio mide 1. Es decir, la distancia que hay desde el centro a cualquier punto de la circunferencia es 1. Repito, radio igual a 1. Con lo cual, estos puntos del eje horizontal y el eje vertical, veis que este es el 1, por aquí estará el 0,5, este es el 0, ¿vale? Se tienen en cuenta siempre que ese sería el 0, el origen de coordenadas. Pues como digo, ese será el 1 y hacia atrás, ¿qué valor tendremos que poner aquí? ¿Qué distancia habrá aquí? Teniendo en cuenta la parte positiva y negativa de los ejes. ¿Qué número pondré aquí? Pues -1. Y aquí abajo, pues -1 también. Y tengo lo que se llama la circunferencia goniométrica, que lo importante que tiene es lo que os acabo de comentar, que el radio, cualquiera de los radios, mide 1. Eso es lo que lo define. Veis que, por ejemplo, aquí formamos un ángulo alfa y ahora viene lo bueno. Veis que en ese ángulo alfa llega hasta un punto que vamos a llamar punto P, que tiene coordenada X e Y. Voy a dibujar las coordenadas X e Y y además lo voy a hacer utilizando colores, de manera que no voy a poner la X así, sino que la voy a poner en rojo. X y la Y en azul. Bien, voy a empezar por la Y, que es un poquito más fácil. La coordenada Y de ese punto P, repito, el punto P es este, no sé si lo estáis viendo, lo hago aquí, ese es el punto P. ¿Qué coordenada tiene como Y? ¿La puedo dibujar, esa coordenada Y? Bueno, pues sí, la puedo dibujar y la voy a dibujar así. Esa es la coordenada Y, ¿verdad? Le voy a poner el nombre, eso es Y. ¿Y cuál es la coordenada X? Bueno, pues la distancia al otro eje, es decir, toda esta que la voy a dibujar aquí despacito para que se vea bien. Eso es la coordenada X que tengo ahí, ¿de acuerdo? Esas X e Y. Y fijaos qué curioso, si ahora con esa configuración calculo el seno del ángulo, el ángulo alfa que tenemos ahí marcado, ¿cuánto valdría el seno de alfa? Perdón, te lo voy a dibujar en azul. El seno de alfa, ¿cuánto valdría? Bueno, pues está claro. Cateto opuesto, ¿cuánto vale el cateto opuesto? Y partido por la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Exacto, vale 1, con lo cual es la Y. Ahora comentaremos esa conclusión tan importante. ¿Y qué pasa con el coseno? Bueno, pues el coseno, que lo voy a dibujar en rojo, es igual a que, si miro el triángulo rectángulo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? El coseno de ese ángulo
sería cateto contiguo, que vale x, partido por hipotenusa, que vale 1. Lo escribo, es decir, x partido por 1, es decir, igual a x. Y quizá aquí esté lo importante, que ese punto P tiene como coordenadas, si os dais cuenta, tiene como coordenadas coseno de ese ángulo y el seno de ese ángulo, del ángulo alfa que forma. Ten en cuenta que cada ángulo alfa define un punto P distinto. Si aumento alfa, me dará este punto por aquí. Si aumento más alfa hasta aquí, incluso puedo llegar más allá de 90 grados. Puedo traerme un ángulo de 110, de 120, de 150, hasta de 180, incluso en cualquiera de los cuadrantes. Puedo trazar un ángulo. Y para cualquier ángulo voy a tener un punto P que va a tener como coordenadas coseno y seno de ese ángulo. Vamos a poner algún ejemplito más o a dibujar alguno, por ejemplo. Este ángulo, pues definirá aquí un punto P cuyas coordenadas serán, pues esto será su seno y esto será su coseno. ¿El coseno de qué ángulo? Bueno, pues lo vamos a pintar en amarillo. Sería todo este ángulo, que vamos a llamar en principio beta, porque es distinto de alfa. Vamos a ver qué implicaciones tiene esto. A ver, que lo hacemos más chiquitito. Primera implicación que tiene todo esto. Que ahora todos los ángulos desde 0 hasta 360 tienen todos seno, coseno y tangente. Veremos, aunque solo hemos calculado coseno y seno, luego veremos que es muy fácil calcular la tangente. Esa es la primera conclusión. Segunda conclusión que vamos a extraer. Los valores de seno y coseno van a ser positivos o negativos dependiendo de dónde se encuentre el punto. Por ejemplo, en el punto P inicial que trazamos, las coordenadas x e y son positivas porque están en el cuadrante donde la x es positiva y la y es positiva. Pero ¿qué ocurre con ángulos como el beta? Tienen un seno positivo, porque está por encima del eje horizontal, pero un coseno negativo, porque está del eje vertical hacia la izquierda. Y sabemos que estos son valores de x negativos. Igual pasaría con un ángulo que yo pusiera, por ejemplo, en el tercer cuadrante, todo ese ángulo, que lo voy a llamar gamma, ¿de acuerdo? El punto que marcaríamos aquí tiene como seno un valor negativo y como coseno no lo puedo dibujar porque me coincide con el otro. Lo voy a pintar, si os parece bien, en naranja y un poquito por debajo. Sería este. Coseno también es negativo. Entonces, dependiendo de en qué cuadrante se encuentre el ángulo, su seno, coseno y tangente serán positiva o negativa. Consecuencia número 3. Los valores de seno y coseno, como son las coordenadas de x e y de los puntos que recorren la circunferencia, cualquiera de esos dos valores de esas coordenadas son todas menores que 1. Están todas entre -1 y 1, si os dais cuenta. Cualquier valor que yo pueda coger, las coordenadas y siempre va a ser menor que 1 y mayor que -1, va a estar entre -1 y 1, y en la x, el coseno, también va a estar siempre entre -1 y 1. Y la consecuencia número 4 que vamos a señalar, aunque habría más, ¿vale? Es que cuando los ángulos coinciden con múltiplos de 90, es decir, 0, 90, 180, 270, 360, que es el mismo que 0, pues los valores del seno y coseno valen 0, 1 o -1. Si os dais cuenta, es fácil de entender. Cuando está en 0, por ejemplo, la coordenada x vale 1, que es el coseno, y la coordenada y vale 0, porque es la altura. Vamos a escribirlo. Bueno, como estaréis diciendo que algunos de estos puntos no se entiende bien, y yo lo comprendo, vamos a extendernos un par de minutitos más en ver exactamente cómo funcionan estas consecuencias, ¿de acuerdo? De tomar esta circunferencia goniométrica y las coordenadas del punto P para marcar el coseno y el seno del ángulo que se forma.